En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Regresamos a su programa Hablemos de Políticas Públicas y como le dije, vamos a preguntar a personas que saben sobre el tema de adquisiciones del Estado. Yo no conozco nada de eso, conozco poco y creo que hay que dar pie a que las personas que saben puedan hablarnos un poquito de ello. Y por eso hemos invitado en este programa a Paul González, que él es consultor en temas de adquisiciones del Estado, en temas de contrataciones del Estado, porque él ha estado mucho tiempo en este rubro y está en este rubro. Y la pregunta primero, Paul, gracias por estar con nosotros, es ¿cómo está el tema de las adquisiciones en nuestro Estado en este momento? ¿Cómo están las famosas adquisiciones? Yo no quiero llamarle consultorías, porque claro, dices consultorías y ya todo el mundo se pone nervioso, sino ¿cómo está este proceso de la inversión pública en nuestro país, que es un motor importante para mover la economía? Te dejo la pregunta. Buenas tardes, Gustavo. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, las contrataciones públicas son un tema clave para el Estado y para el país en general, por dos lados, ¿no? Uno, porque es un motor de la economía en cuanto al Estado como ente ejecutor de gasto y que inyecta inversión en la economía y promueve empleo y dinamiza las cadenas de pagos en diversas formas y medios, pero sí también es, o cuando menos debería ser, una forma en la que el Estado pueda acceder a servicios y productos innovadores, ¿no? Como es la mirada en varios países con relación a las contrataciones públicas, porque se entiende que el Estado cuenta con las competencias básicas para poder desarrollar sus actividades de línea, y es a través de las contrataciones que complementa, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos un poco más la mirada de abastecimiento, ¿no? El objetivo de las contrataciones públicas en el país están más vinculadas a obtener buenos precios y buena calidad también, pero esta proyección hacia una contratación que nos brinde servicios de innovación todavía no la tenemos. Actualmente venimos en un proceso un poco complejo, ¿no? En cuanto a las contrataciones públicas. La verdad es que sí, hemos tenido toda una época de pandemia que nos ha retado muchísimo por varios frentes, pero de la cual ya se ha venido saliendo, y en este momento, por ejemplo, hemos desarrollado aproximadamente 42.000 procesos con casi 30.000 millones de soles adjudicados. Eso es solamente con el régimen de la ley de contrataciones, y eso involucra los 3 niveles de gobierno, ¿no? Nacional, regional y local. Son 30.000 millones. Pero ahí hay algunas cositas que sí es importante ver porque por lo menos llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, de esos 42.000 procesos, 24% de ellos han quedado desiertos, ¿no? Y un 6% han quedado nulos, ¿no? Eso te da un poco una idea del nivel de efectividad que tenemos a la hora que lanzamos contrataciones, ¿no? Y una contratación es un proceso que, si bien es cierto, se han hecho muchísimos esfuerzos en poder dinamizar la ley y hacer varias cosas para hacerlos más ágiles, es un proceso que no nada más va desde la convocatoria hasta la adjudicación, es un proceso que arranca mucho antes, desde la planificación, la asignación de los recursos presupuestales, la elaboración de los documentos técnicos, ya sea términos de referencia o sean especificaciones técnicas, y eso te da bastantes meses. Entonces, que se te caiga este proceso, por normas, significa que debes regresar hasta poder revisar los términos de referencia, ¿no? Eso quiere decir que del año prácticamente te vas a pasar medio año licitando, ¿no? Ahora, No es poco. es poco, ¿eh? O sea, a ver, vamos a ir, las cifras me parecen
fulminantes, ¿no? ¿Me dices que el 6% han quedado nulos? Sí, el seis por ¿Cuánto? ciento han quedado nulos por diversas razones, ¿no? Ya sea Ya. por precio o por razones del propio proceso, no vicios del proceso, de cualquiera de las partes. Y el otro, desierto, ¿no? Y de los desiertos, la mayor parte de los que están desiertos corresponden a procesos de contrataciones de bienes, ¿no? Lo cual es aún más complejo, ¿no? Porque no es que en el Estado contratemos cosas sumamente complejas que requieran, ¿no?, una pluralidad de postores altamente calificados. La verdad es que son bastante estándar y no deberíamos tener un estándar tan alto de porcentajes de desierto. Pero hay otro dato más, Gustavo, que no debemos perderle de vista, y creo que por ahí va tu introducción, y es que de estos 30.000 millones que te comentaba, tú sabes que en el Estado, cuando tú licitas, tú tienes distintos niveles de competitividad en los procesos y tienen que ver con los umbrales de la convocatoria, ¿no? Conforme va aumentando el monto de la convocatoria, los procesos cada vez son más largos, tienen más requisitos, hay más controles, ¿no? El nivel más breve que esté exonerado de la ley de contrataciones son hasta 8 UITs, ¿no? Y de estos 30.000 millones, 7.000 son por contrataciones menores a 8 UITs, ¿no? Entonces, tú ahí ves un poco el tema de la planificación, ¿no? ¿Cómo es que nos paramos para iniciar cada año y vemos qué parte de lo que queremos hacer está programado de esa manera, ¿no? Pero, Entonces, pero Paul, prácticamente nos estás diciendo que 25, 27% del presupuesto, esos 30.000 millones, se va en cosas menores a 8 UITs, que en su mayoría, digo, no digo todo, son servicios. sí, en su mayoría son servicios, las 2/3 partes más o menos deben ser servicios. Entonces, eso te dice un poco cómo está el abanico. Claro, claro, por eso a mí me preocupa muchísimo, porque el 25, ya, vamos a ser generosos, 25%, que no es 25, ¿ah? Yo creo que estaba borrando el 28 o 29% del presupuesto de todo lo que tenemos, se vaya en estas 8 UITs, es la caja negra que decíamos hace muchos años, de lo que pasa dentro del MEF y de lo que pasa en el Estado, porque o sea, deberían ser pues el 5%, ¿no? Ya el 7% si quieres, y las grandes obras serían las que deberían mover el país. No esta cantidad de, como yo digo, estamos yendo a procesos ripios, ¿no? Por decir otra cosa, ¿no? Y mucho, estamos gastando en ripios, y las grandes obras o grandes servicios, porque también hay grandes servicios, que nos haría mover la aguja del país, no lo estamos haciendo. Entonces, eso es preocupante porque, ahora, no sé cuál será la data en los años anteriores, en gobiernos anteriores, seguramente ha podido ser más o menos parecido, un poco menos, pero, pero lo que está pasando en este gobierno es inusual. No por criticar a que sea Castillo, porque si hubiera sido la señora Fujimori, igual lo criticaríamos de repente, porque si está el veintitantos por ciento en ripios, bueno, pues si quiere tanto ripio, mejor que agarre sus moneditas de 10 centavos y con eso jueguen, pero no con el país, ¿no? Porque la verdad creo que en este momento es preocupante que estas cifras del veintitantos por ciento, voy a ser buena gente, el 25% del presupuesto se vayan en contrataciones tan minucias de 8 UITs, la verdad sorprende, porque tú bien creo que sabes, y ahí lanzo la pregunta, con 8 UITs consigues bienes, no lo sé, o la gran mayoría son servicios que se ha satanizado el término, pero por culpa mismo del sistema, que es las famosas consultorías. Que yo creo que las consultorías son buenas en la medida que compran un fin. Claro, si esa es una consultoría por a ver cómo se baila la marinera, ahí estamos fregados, ¿no? No estoy nada en contra de los que vayan a la marinera, por si acaso, en este espacio, ¿eh? Pero claro, o sea, pagar 8 UITs para ver si es que la marinera está bien bailada o no, y después otras 8 UITs para que a ver si bailó o no bailó, y después otro 8 UITs para ver si la vestimenta era la adecuada, discúlpeme, es una burla, ¿no? Entonces,
¿Tú crees que este cambio, esta situación, se deba, más allá del gobierno, es a la gente capacitada que en el Estado tiene que, seguro hay, pero también ya sabemos, como es tu caso, tú has sido funcionario público durante mucho tiempo, ha decidido ir un paso al costado. O sea, no están trabajando para el Estado. Y necesitamos gente honesta y gente que sepa. O sea, porque la verdad, la curva de aprendizaje en temas de contrataciones creo que es bastante dificultosa. Coméntanos un poquito ahí sobre eso, si es posible. Sí, bueno, en sí un problema, uno de los importantes problemas que nosotros tenemos es el tema de la planificación, ¿no? Hay estadísticas sobre las entidades deberían a finales del año empezar a preparar sus cuadros de necesidades, que es la proyección de todo lo que van a necesitar el próximo año, ¿no? A mediados de año la entidad ya debe haber armado su presupuesto del siguiente año, ¿no? A fin de año se aprueba la ley de presupuesto, se les asigna a inicios el presupuesto y con eso empiezan ellos a aprobar sus planes anuales de contrataciones. Ese debería ser el instrumento guía de la planificación y del monitoreo de las contrataciones. Sin embargo, en realidad lo que vemos es que muchas veces estos planes anuales no alcanzan a tener un nivel de certeza básico para poder monitorear las contrataciones, sino que son permanentemente actualizados, modificados y se les van incorporando cosas. Y, y eso es parte de lo que tenemos, ¿no? Como un reto en cuanto a la planificación de las actividades públicas, ¿no? Ahora, como tú bien decías, hay diversos servicios que siempre se van a requerir en la gestión pública, que complementan un poco el expertise de los profesionales y esos servicios muchas veces son contratados en estas modalidades de contratación menores a 8 UITs, ¿no? Ahora, que se podría hacer de maneras distintas, sí, también se podría hacer de maneras distintas, pero hay coyunturas que estamos atravesando que hacen que efectivamente la planificación, que ya venía retada por todo lo que sabemos, ahora sea mucho más complicada, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, este porcentaje antes ha sido un poco menor, pero no ha sido muy distinto, la verdad. Es usual que haya una microprogramación de las contrataciones, ¿no? Y eso definitivamente tiene un impacto, ¿no? Tiene un impacto porque si tú te pones a ver, estamos hablando de que 7.000 millones en contrataciones menores a 8 UITs y 8.000 millones en licitaciones públicas, ¿no? Entonces, lo mismo que hiciste en procesos grandes, lo has contratado en procesos sumamente chiquititos, ¿no? Eso te da bastante idea de cómo es que tenemos los retos, ¿no? Y creo que se han hecho cosas muy interesantes por el lado del sistema de contrataciones en cuanto a digitalizar y a darle mayor accesibilidad y transparencia al sistema de contrataciones. Hay bastante más por hacer. Y tú mencionabas un tema muy importante que es la calificación de los profesionales en adquisiciones públicas, ¿no? Hay un tema que son las certificaciones, ¿no? Los profesionales que trabajan en las entidades públicas en temas de contrataciones tienen la necesidad de estar certificados, ¿no? Para poder trabajar. Y esta certificación se debe renovar cada 2 años, ¿no? Entonces te da una idea de que el profesional se mantiene actualizado, se mantiene vigente y tú puedes monitorear dónde está, ¿no? Además tienes la planilla acá donde sabes que ya con su DNI, todo el listado de personas que tienen certificadas si están trabajando o no, ¿no? En el país nosotros tenemos ahorita 14.500 personas más o menos certificadas. Sin embargo, esas certificaciones pueden ser de 3 tipos, básico, intermedio y avanzado. De esas 14.500, menos de 500 son de nivel avanzado, ¿no? Entonces, estamos hablando que casi 10.000 son de nivel básico, ¿no? Y eso se puede deber a varias razones, ¿no? Probablemente un ánimo de introducir estas certificaciones
no se han puesto requisitos muy estrictos que, por ejemplo, para ser jefe de logística o para ser jefe del área de proceso de selección, debas tener por lo menos un nivel medio, intermedio, ¿no? Que para ser jefe de logística debas tener un nivel avanzado. No, tú puedes ser jefe de logística a un nivel básico. Y eso se entiende que también obedece a la disponibilidad de profesionales en diversas regiones del país, ¿no? Y ese es un tema que tiene la ley de contrataciones, que se plantea y separa igual para todo el país. Entonces, los procesos que tiene que cumplir el Ministerio, no sé, Economía, con un área de logística grande, con profesionales experimentados, ¿no? Y procesos sumamente afiatados y un control público exigente, los mismos procesos los tiene que cumplir una municipalidad distrital de cualquier parte del país. Entonces, hay diversas necesidades, diversas competencias que muchas veces no se ven y no se abordan desde la política de contrataciones públicas, porque son muchas cosas que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Son tus capacidades institucionales, es tu disponibilidad de profesionales, es la urgencia que tienes de contratar diversas cosas, ¿no? Hay lugares donde simplemente no puedes esperar más para reparar el colegio, no puedes esperar más para poder habilitar el puente, no puedes esperar más para el canal de riego, ¿no? Entonces, y además, en esos lugares no tienes la cantidad de proveedores que tienes en otros lugares, ¿no? Por lo tanto, no te pueden pedir el mismo nivel de complejidad que en otros, los controles deben ser distintos, deben ser adaptados. La Contraloría tenía una mirada muy interesante de un control concurrente, ¿no? Y eso es lo que se podría pedir para estas municipalidades, abrirles un poco la llave para que tengan mayor discrecionalidad, acompañados de un control concurrente. Con eso les permites ejecutar y que se adapten a sus condiciones, pero estás viendo, ¿no? Y te mantienes cerca, pero los dejas trabajar, ¿no? Creo que hay una ruta correcta. Ahorita el OCE tiene un proyecto muy interesante con el BID, con el que les están apoyando para hacer temas de digitalización y temas de tecnología, y eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental porque las contrataciones tienen varios retos por ese lado, ¿no? Hay muchos procesos que se podrían automatizar, podríamos hacer muchos macro contratos, como tú decías, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y es interesantísimo lo que acabas de mencionar, los niveles de los especialistas o expertos en temas de contrataciones, ¿no? O sea, solamente 500 en nivel avanzado te dice, oye, hombre, algo estamos fallando. Algo estamos fallando, y también es cierto lo que acabas de decir, ¿no? La ley de contrataciones del Estado es un tema que depende del Congreso de la República, ¿no? Entonces, deberían empezar a dialogar si dicen que tanto, mientras que tanto se pelean si es que hay votos o no hay votos, o si es que lo inhabilitan o suspenden, más allá de eso, que con eso la gente no come, eso es la verdad, pues vean normas como estas y ver si es que hay algunos ajustes que hacer. Tú no le puedes pedir, y yo lo digo por experiencia propia, al alcalde de Lima, a la municipal metropolitana de Lima, un proceso de una forma que al alcalde distrital de cualquier zona o población de la sierra o de la selva del país. No tienen las mismas, urgencias, pero también no tienen los mismos proveedores, ¿no? Porque Lima es mucho más atractivo por obvias razones, no porque haya más presupuesto, sino Lima tampoco es que tenga mucho presupuesto, mejor quien es atractivo en presupuesto, anda a Lecharate, ¿no? Anda a Cusco, ese tiene plata que da miedo, pero no hacen nada, o sea, está la plata ahí tirada, hacen piscinas en lugares donde no hay niños, donde no hay sol, no sé, o sea, esas son las cosas absurdas que tenemos, y claro, todo el mundo se llena la boca diciendo la descentralización, pero la descentralización pasa por estos temas, tan puntuales como esto, que puede ayudar a mover la rueda para que la economía comience a darse los procesos más óptimos y tengamos mejores profesionales en el Estado, ¿no? Porque ahora la sensación que da es que hay gente muy capa, pero prefiere dar un paso al costado, hay gente que todavía continúa, y hay gente que dice, bueno, mi tiempo en el sector público acabó, muchas gracias, me dedicaré a la actividad privada, y está en todo su derecho, ¿no?
Entonces yo creo que ahí tenemos un aprendizaje. Las cifras que nos has dicho son duras y la verdad que te agradezco por habernos dado esos tips y esas cifras para entender cómo está nuestro país en temas de inversión pública, en el tema de adquisiciones, que es todo un tema, porque todo el mundo quiere trabajar con el Estado, todo el mundo quiere venderle al Estado, ¿no? Porque preguntan a las empresas privadas, a todas las que somos fundaciones, ONGs, asociaciones, empresas, el Estado es un buen cliente. Siempre queremos vender al Estado, pero hay que venderle adecuadamente y el Estado también tiene que entender que tiene sus procesos y creo que la gente que hace que las cosas sucedan. La verdad que, Paul, te agradezco por esta entrevista, por estos datos. No sé si quieres dar un mensaje final antes de ya culminar la entrevista y el programa también. Bueno, efectivamente creo que hay varios temas que hay que trabajar y es un poco ver el sistema completo, ¿no? Desde lo que ocurre antes, muchas veces cuando hablamos de contrataciones pensamos solamente en los procesos de selección, pero esto en buena medida se define mucho antes de que empiece ese partido, ¿no? Antes de que salgas a la cancha, tú ya armaste el equipo cuando hiciste los documentos de requerimiento y después de que termina este partido empieza otro que es más importante, que es la administración del contrato. Y allí, por ejemplo, tenemos muchas dificultades, ¿no? Nos, nos concentramos en hacer licitaciones y concursos públicos de forma individual y solamente para la construcción de la obra, cuando en realidad probablemente sería mucho más eficiente poder hacer una contratación para el diseño, la contratación de la ejecución de la obra, el equipamiento, el mantenimiento, la operación, y tener a alguien ahí dedicado un tiempo a varias cosas, ¿no? No nada más a un colegio, sino a varios, y le asignas un paquete, porque de otra forma, proceso por proceso, va a ser muy complejo, ¿no? Va a ser muy complejo, las brechas que tenemos son muy grandes, nos va a tomar mucho tiempo, Gustavo. Te agradezco a ti bastante por la entrevista. No, muchas gracias a ti. Gracias a Paul González, que es especialista en contrataciones del Estado, en adquisiciones, sabe de lo que está pasando. Yo he tenido el gusto de conocerlo en varios procesos y bueno, experiencia tiene en diferentes ministerios. Entonces, alguien que sabe en la materia nos está opinando sobre la situación. Si tanto hablan de inversión pública, pues vayamos a los técnicos, que saben data, información y cómo está pasando y qué soluciones se podrían encontrar para el país. Así es que, señores del Legislativo y el Ejecutivo, si escucharon este programa o algún asesor ha escuchado, háblenle a su congresista o háblenle a su ministro o a su director general, que hay puntos en común que creo que se van a poner de acuerdo y todos los que somos ciudadanos de a pie los vamos a aplaudir porque realmente necesitamos que esto camine, más allá del ruido político de lo que vaya a pasar. Muchas gracias, Paul. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.